Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos todos. Bueno, hoy tenemos una conversación entre Andrés Trapiello y Manuel Llorente. El motivo es, bueno, pues hablar del último libro de Andrés Trapiello, Próspero Viento. Bueno, Andrés Trapiello es escritor, editor, le conocemos por libros, bueno, numerosos libros, entre ellos El Salón de los Pasos Perdidos, también redactor de la revista de arte Guadalimar, o participó también en Encuentro con las Letras en televisión. Bueno, lo importante aquí es la presentación o la conversación por este libro, que es un ensayo autobiográfico, en el que relata la vida el autor y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde la dictadura hasta hoy. Este diálogo se enmarca en el espacio de tribuna de Francisco Umbral, creado por el autor y dedicado a encuentros con autores contemporáneos. Bueno, les dejo con Andrés Trapiello y Manuel Llorente, que seguro que nos van a encantar lo que cuenten. Hasta luego. Gracias. En una página par, que merecería aparecer en impar, puede leerse lo siguiente: mientras podamos leer unos cuantos libros escritos hace 3000 años, ver unas cuantas películas rodadas hace más de 50, oír músicas compuestas la mayoría en siglos ya remotos, y asomarnos a unos pocos museos, a ser posible vacíos, nadie puede decir que vive en una época decadente. Muchas gracias. Y la primera pregunta es evidente. ¿Dónde estabas y qué hacías el 20N de hace 50 años? Bueno, muchísimas gracias, Manu. Bueno, no se ha presentado, no me ha presentado. Manu es un gran amigo, es periodista. Te presento cuando el libro de Madrid, que yo había hecho en unas circunstancias así muy intensas, lo primero que vi en Madrid, porque lo pasé en el campo en la pandemia, fue a Manu, que me estaba esperando para un paseo por un Madrid bastante irreal, que era el Madrid de septiembre del 2020, y estaba bastante vacío, y entonces, bueno, me lo acogió. Luego Manu ha hecho una entrevista larguísima sobre mis cosas, realmente lo leyó todo, cosa que tiene muchísimo mérito, porque eso no lo he hecho ni yo. Y bueno, me preguntas dónde estaba. En el libro creo que se cuenta, el 20N, yo estaba en la cama con un amante, que era una mujer casada, mayor que yo, y nos enteramos los dos en ese momento, a las 7 de la mañana, ella era profesora, y bueno, yo trabajaba en una revista, hacía un trabajo en una revista de arte, en la que trabajaba, como he dicho alguna vez, de Ñáñigo, que es mitad de negro, mitad de chino, porque trabajaba como un negro o como un chino, no sé muy bien, ¿no? Y era una revista de arte moderno. Entonces llegué, bueno, pues era el día 20 de noviembre, era un día laborable, entonces me fui a la oficina, donde teníamos la redacción, que era en el barrio de la Prosperidad, y mi jefe, que vivía muy cerca, dijo, no, hoy no hay trabajo, si quieres pasa a mi casa para ver lo que daban en la televisión. Yo vivía en aquel momento en Aluche, y en mi casa no había televisión, entonces me estuve como 4 o 5 horas viendo aquel desfile bueno, toda la gente, era todo muy confuso, porque era una muerte muy esperada por mucha gente y al mismo tiempo muy irreal, porque era una muerte, corrían muchísimos chistes sobre la muerte de Franco, pero no desde los últimos 2 años que estaba con la tromboflebitis y todo eso, sino de mucho antes, porque era un hombre eterno. Entonces, cuando sobrevino la muerte, nadie creía que eso fuera posible, es decir, porque había una cierta inmortalidad. Además, había la oposición, bueno, yo venía de militar en un partido de extrema izquierda durante 3 o 4 años, y la mayor humillación que tenía la izquierda en ese momento es que Franco estaba muriendo en la cama. Es verdad que en medio de unos suplicios enormes, ¿no? Porque alargaron su agonía, etcétera, ¿no?
Y entonces, bueno, yo no me encontré con fuerzas para ir a la cola del entierro, pero hubiera ido encantado, es decir, porque yo sí quería en ese momento ser novelista y pulsar la realidad. De hecho, lo primero que hice en Madrid 3 meses antes, yo llegué a Madrid en el año 75, justamente en septiembre. Lo primero que hice, bueno, yo estaba feliz porque había dejado Valladolid, donde lo había pasado muy mal. Aquí no me conocía nadie, en Madrid, entonces sobre todo en Madrid estaba muy connotado malamente políticamente, porque nos conocían a todos los rojos, entonces según no podías pasar, según por qué barrios, por qué bares te conocían. Los guerrilleros en ese momento de Cristo Rey ya estaban campando un poco por sus respetos, o sea, y entonces no era agradable, vaya. Y entonces al llegar a Madrid yo conocí por primera vez lo que era el anonimato, de verdad. Entonces el anonimato te permite una tranquilidad grandísima, ¿no? Y entonces lo primero que hice coincidió con la última manifestación de Franco, que era a raíz de las ejecuciones, las protestas que hubo en Europa. Entonces organizaron los del régimen una gran manifestación como solían hacer en la Plaza de Oriente. Y yo, que quería ser novelista a lo Baroja, a lo Galdós, etc., me sumí, y para mí fue una enorme tranquilidad, porque la última experiencia que yo había tenido parecida en Valladolid, yo ya trabajaba en un periódico, en Valladolid me mandaron a un mitin de Girón de Velasco, que era el León de Fuengirola, el último falangista, y a cubrir ese hecho en Valladolid, en la Feria de Muestras. Y lo que pasó, es decir, me reconocieron, algunos de los que estaban allí apoyando a Girón de Velasco me conocían como uno de los agitadores universitarios, y bueno, se produjo una cosa muy desagradable, me rodearon, y decir, en fin, una especie de acoso. Y en cambio en Madrid no, o sea, en Madrid, que era más peligroso en ese sentido, porque era mucho más fascista, yo me desenvolví muy cómodamente y estaba encantado, ¿no? Y bueno, pues con la experiencia, mirando a la gente, podía mirar a los franquistas a la cara, es decir, sin sentir miedo, el miedo que sentía en Valladolid. Y para mí fue una experiencia literaria, bueno, por lo menos, bueno, extraña. Bueno, pues cuando muere Franco ya no me encontré yo con fuerzas de ir a la cola, ¿no? Pero ahora lo siento, o sea, ahora me hubiera gustado haberme quedado allí en la cola, ver un poquillo el ambientillo, ¿no? Porque luego de eso sucedió y se olvidó muy pronto, es decir, había mucho más franquistas de lo que la gente creía, es decir, hubo realmente movimientos de masas, y luego Franco murió ese día, pero luego murió muy rápidamente, en muy poco tiempo. Prácticamente, digamos que lo mantuvieron vivo hasta el golpe de Estado del 23F. Y a partir de ahí Franco realmente murió. O sea que el 20 de noviembre es una fecha, pero se extiende la muerte durante unos años, ¿no? Durante 5, 6, 7 años. En esa época conoces y tratas de un modo desigual a personajes como, que va a quedar en envidia, Bergamín, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Jiménez Caballero, Jorge Guillén, María Zambrano, Francisco Pino y sobre todo Ramón Gaya, que si quieres luego nos extendemos más porque es un personaje muy querido por ti. Venían todos meses después de ese día que sí que estabas, el 1 de octubre del 75, había como un totum revolutum entre los franquistas, entre los que regresaban, entre el miedo, la incertidumbre. ¿Cómo veías aquella España que casi no tenía ni Rosa de los Vientos? Bueno, mi caso era especial, porque yo había salido bastante rebotado de la política en Valladolid. O sea, yo milité en un partido bastante demencial que se llamaba Partido Comunista de España Internacional, que era como el PC, pero tenía al final un paréntesis con una I minúscula, ¿no? Que era como la flor en el ojal. O sea, era una escisión del PC, y eran muy demenciales realmente, porque el PC ya desde los años 50, con la teoría de la reconciliación nacional de Carrillo, digamos, era bastante más sensato. Estos no aceptaban la reconciliación nacional y estaban, digamos,
por una sublevación nacional de tipo revolucionario. O sea, y por tanto sus manes eran Marx y Engels, como también lo era Marx y Engels en el Partido Socialista, el Partido Comunista, pero a partir de ahí era la degeneración absoluta, porque era Stalin, Lenin y Mao Zedong, o sea, quiere decir que era lo mejor de cada casa. Entonces, y yo en Valladolid, digamos, ya había hecho dejación del asunto. Y cuando llegamos a Madrid, o sea, cuando yo llegué a Madrid, la política también era muy rara, es decir, porque en muy poco tiempo todo el mundo entendía, tanto del régimen como no del régimen, todo el mundo entendió que esto ya había pasado, o sea, es decir, que el franquismo ya no era posible sostenerlo durante más tiempo, ¿no? Y los que veníamos, o algunos de los que veníamos de la militancia dura, o sea, porque la militancia en Valladolid mía, pues, en fin, no fue heroica, pero era muy desagradable, porque cualquier cosa que hicieras te jugabas la cárcel. De hecho, yo viví con unos camaradas que ellos terminaron en la cárcel. Yo me libré pues porque salí huyendo, estuve un año escondido, pero me hubieran podido coger igual. O sea, decir que no tenía ninguna gracia el asunto. Pero ya en el momento que muere Franco, es verdad que no hay libertad, como ahora ha aprendido a decir Pedro Sánchez, eso es mentira, la libertad vino 2 o 3 años después. Pero ya en esos años ya se vio que esto no podía seguir igual, que todo se deshizo muy rápido, como un azucarillo en el agua. El franquismo se fue deshaciendo. Había cosas que eran, digamos, más resistentes, el ejército, la judicatura, la policía, es decir, que eran instituciones muy berroqueñas, muy fuertes y muy reacias, ¿no?, al cambio. Pero en la sociedad, socialmente, ya estaba el cambio más o menos hecho. Es decir, son esas cosas que ya ves que no tiene posible parada, o sea, que por la propia inercia de los acontecimientos. Es verdad que había muchos peligros, ¿no? Constantemente la extrema derecha, pues ahí se puso muy seria, entre comillas, porque mataba de verdad, en el caso de los asesinatos de Atocha, y ETA lo mismo, ¿no? Entonces, pero la inmensa mayoría de las gentes, de los españoles, ya habían puesto punto final al asunto. Y quizás lo más importante, cuando se ha dicho, bueno, ¿quién es el que más hizo por la democracia? Yo creo que el que más hizo por la democracia en España fue el miedo. El miedo de nuestros padres, que conocieron la guerra civil, a que la guerra civil se pudiera reproducir. Y ese miedo lo transmitieron a todos los hijos, de un bando o de otro. Por tanto, lo primero que sentíamos todos es que no se podía volver a hacer otra guerra civil. Y a partir de ahí hubo muchos factores, el rey fue uno, se ha dicho, Carrillo, Suárez, el movimiento, pero básicamente fue un acuerdo tácito entre vencedores y vencidos, es decir, la transición la hacen los que hicieron la guerra, que sentían en su interior que nos debían a los hijos algo que no pudieron darnos, que es un país libre, los dos. Y los vencidos renunciaron a la venganza y los vencedores renunciaron al poder. Es decir, los vencedores, convocando elecciones, renunciaron a seguir mandando. O sea, el rey podía haber seguido con todo el aparato franquista, podía haber seguido otros 5, 6, 8 años. Y realmente las Cortes franquistas hicieron el harakiri con la ley de reforma política. Es decir, eso dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado. Y Carrillo renunció a la venganza. Bien, es verdad que las cuentas que había hecho la izquierda eran unas cuentas un poco del gran capitán, porque la izquierda hizo una cosa que ahora estamos padeciendo últimamente. Estos últimos, a partir de Zapatero y con Sánchez, digamos, la izquierda ha vuelto a hacer trampas en las cuentas, porque las trampas que ha hecho es, bueno, hemos perdido la guerra, ponemos el contador a cero en 1939. Todo lo que pasó antes no cuenta. Y, hombre, no. Es decir, o sea, es que todo va seguido. O sea, es decir, hoy en el artículo justamente que publicaba en nuestro periódico, en El Mundo, decía que, bueno, que no hay una república sin dictadura, y no hay una guerra civil sin república, y no hay una dictadura sin guerra civil. O sea, es decir, es que está todo muy
muy esto. Y entonces eso es lo que ocurrió, que en Madrid es en Madrid que tú dices, de todas esas personas, y luego había personas de derechas o de izquierdas. O sea, Bergamín y Jiménez Caballero van a comer de la mano de Manolo Arroyo y se sientan, y además recuerdo que Manolo Arroyo me contaba luego que el primer día que se sentaron, bueno, Bergamín terminó en ETA, o sea, terminó apoyando a los abertzales, pero en fin, durante la Guerra Civil había sido comunista, y es comunista católico, era un tipo muy divertido, muy raro, fue el autor de esa frase tan bonita de que con el comunismo, con los comunistas hasta la muerte ni un paso más. Y editor y editor de una revista que era, básicamente decían que no era una revista de Falange, pero escribieron en ella todos los de Falange, ¿no? Entonces, Jiménez Caballero decían que Bergamín y él eran como el rojo y el negro, como la novela de Stendhal, pero que no se sabía muy bien quién era el rojo y quién era el negro, porque eran intercambiables. Y en esa comida, que era una comida afable, me contaba Manolo Arroyo que se sentaron y pues hacía como 50 años que no se veían, y bueno, ¿y tú qué tal estás? Y dice, bueno, pues yo voy a comer de régimen. Dice, no, yo de régimen estoy hasta las narices, hasta las narices. Y eso, no sé quién dijo a qué, pero que eran los dos muy ingeniosos. Y es ese momento en el que los vencidos y los vencedores, digamos, tenían deseo de acabar. Es verdad que podían haber acabado mucho antes. Yo me enteré, cuando escribí Las Armas y las Letras, me enteré de una anécdota que me contó Juan Manuel Bonet en París, porque él conoció a Pedro Ardoy, que era el protagonista. Año 56, en el año 50. Alberti, Pemán y Bergamín. Sí, en un barco, bebiéndose unas botellas de coñac y haciendo versos juntos. En el año 59, Bergamín, Pemán y Alberti. Y el dueño del barco, que estaba anclado en uno de los muelles del Sena. ¿Cuánto bien hubieran hecho a este país si los integrantes de esa reunión lo hubieran contado? Y pocos años después, yo me enteré hace poco, o sea, ni siquiera lo he puesto en la última edición de Las Armas y las Letras, hubo una comida parecida en Madrid, en casa de Marino Gómez Santos, entre Sánchez Mazas y Bergamín. O sea, que era lo mismo. O sea, Sánchez Mazas había publicado en la revista de Bergamín, y se reúnen y pasan una tarde juntos, ¿no? ¿Qué año, más o menos? Pues mira, obviamente, como diría el otro, antes de que muriera Sánchez Mazas, pero debió ser el año 63, 62. Una época dura todavía. Sí. No votas la Constitución en el 78, ya sé que hago un poco de trampa, sí al PC en el 77, luego al PSOE, y después acabas enredado, sin querer, queriendo, en Ciudadanos. Antes de Ciudadanos, en UPyD, porque Ciudadanos... UPyD, sí. No, en UPyD no. Lo de la Constitución, el no votar a la Constitución tiene que ver un poco, yo creo que es la mayor tontería política que yo he hecho. Primero, es decir, hay excusas. Yo iba a ir con mi mujer, que está aquí, con Miriam, íbamos a ir a conocer por primera vez Lisboa en el año 78. Y ya teníamos, digamos, previsto ese asunto, con lo cual cambiamos Constitución. Pero al mismo tiempo era una Constitución que no era exactamente la nuestra, porque no era una Constitución republicana, era una Constitución monárquica, por tanto tampoco nos fiábamos mucho de los agentes políticos, pero en fin, eso era una falta de perspectiva política grave. Y luego lo más estúpido de esa decisión vino determinado por esa superioridad moral que yo he visto y que he criticado luego en la izquierda. Es decir, yo me encontraba... ¿Aludes al lado correcto de la historia? Sí, bueno, yo sabía que había estado trabajando duramente durante 5 años en el antifranquismo, y por tanto que me sentía como que ese trabajo lo hagan los peones. Es decir, que eso es un poco como en el toreo, ¿no? Es decir, bueno, ahora vosotros votar esos trámites democráticos, hacerlo vosotros, porque yo estoy un poco por encima del bien y del mal. Eso fue realmente una tontería. Y luego, bueno, pues con la historia, a partir de ahí, durante toda la movida, o sea, la movida la hacen básicamente gentes que en su mayor parte son de extrema izquierda. Digo, la movida de Madrid, o sea, todo el mundo
de la movida es, en fin, mayoritariamente es de izquierdas o de extrema izquierda, todo el mundo venía de ahí. Y todo el mundo dejó ese trabajo de la política a unos que considerábamos parvenís, que eran básicamente del PSOE. El PSOE era un partido político que no había estado en España en la clandestinidad, no había PSOE, no había militantes del PSOE. En Valladolid, los 4 años que yo estuve, incluso en algunas mesas democráticas, etcétera, había carlistas, pero no socialistas. O sea, es decir, que, por supuesto, había comunistas, trotskistas, anarquistas, pero no socialistas. Bueno, cuando sale la transición y cobra esa fuerza tan grande, entendemos que, yo entiendo que, bueno, pues ese trabajo está en buenas manos, en manos de unos burócratas que lo van a llevar a buen puerto, es decir, entre otras cosas, porque el propio Partido Socialista, digamos, se centra, como sabemos, deja aparte el marxismo, renuncia al marxismo, acepta como hizo en su día Pablo Iglesias, el socialista, con la dictadura de Primo de Rivera y con la monarquía, es decir, el partido es un partido posibilista, es decir, yo lucho por la clase obrera y me da igual que los adelantos o los bienes que me vengan del régimen, me da igual que sea un régimen republicano o una monarquía, o sea, lo importante es que la clase obrera esté bien, ¿no? Entonces, ese PSOE se hace posibilista enteramente, tiene sus corrientes internas, es decir, Felipe González es más prietista, en ese momento Alfonso Guerra es muy largocaballerista, pero bueno, el partido está más centrado. Y nosotros nosotros, la gente de mi entorno, nuestros amigos, etcétera, que estábamos trabajando básicamente en la cultura, en que empezábamos a escribir, otros empezaban a hacer cine, o pintaban, etcétera, pues ese trabajo lo dejamos a los políticos profesionales, sabiendo que esto iba en buena marcha. Solamente cuando los políticos profesionales hacen, digamos, una muy gorda, que es el caso del Partido Socialista, cuando empieza a pactar con los terroristas en el País Vasco. Es decir, cuando empieza, secretamente a llegar a pactos con los terroristas, bueno, pues nos separamos. Yo voté durante 25 años al Partido Socialista, y entonces cuando eso se produce, hay una persona que que logra dar forma a ese desencanto socialista, que es Rosa Díez y Fernando Savater, y fundan su UPyD, y ahí, aún no militando, pero sí los miramos, y yo lo miré con enorme simpatía, y ya les empecé a votar, con lo cual era un descanso, porque ya en las últimas votaciones de Felipe González eran bastante forzadas, porque no sé, en fin, la gente más de mi edad lo recordará, el Partido Socialista estaba sitiado por la corrupción y por los problemas de corrupción política más serios, que eran los del GAL, ¿no? Y entonces ya las últimas veces a mí me había costado mucho votar a un partido que estaba, pues, con una corrupción muy grande y sobre todo con un partido con una concepción poco democrática del Estado, es decir, que permitía que hubiera dentro del Estado grupúsculos paramilitares encargados de hacer la justicia por su mano, que era el GAL, ¿no? Tienes una novela que se llama Días y Noches, que yo la tengo en estima alta, que es del año 2000, cuentas la singladura del Sinaya, que es ese buque que zarpa el 25 de mayo del 39 rumbo a Veracruz, México, 19 días de travesía con 1.599 personas a bordo, liberadas de campos de concentración. Ahí está Ramón Gaya, tan importante en tu vida y en la de tu mujer, Miriam Moreno, que le dedicó una tesis. Ramón recibe el premio Velázquez en su primera convocatoria, estamos hablando del 2002, pero muere apenas 3 años después. ¿Qué bien enterramos en España a los muertos o cómo les agasajamos cuando tienen que ir casi con un andador? Bueno, el caso de Ramón es muy importante. Digamos, yo tuve una suerte enorme de conocerlo muy pronto, ¿no?, a Ramón. Lo conocí como en el año 78. Y Ramón era un exiliado
muy especial, no era el típico exiliado. Es decir, es un hombre que sufrió más que nadie en la guerra, es decir, es un hombre que perdió a su mujer en la guerra, en el último bombardeo de la aviación italiana sobre Barcelona, en realidad sobre Gerona. Vivió separado toda su vida de su mujer, su vida en México fue enormemente desdichada, pero era un hombre que no era en absoluto político y además, al contrario, era un hombre bastante contrario a la corriente dominante del exilio, que era la comunista, y no quiso saber nada. Y el ejemplo de Ramón, que nos habló nada de la guerra civil para él era un tabú, jamás se aprovechó de la guerra civil como otros. Yo le decía a veces de broma, lo que no habría dado a Rafael Alberti por una biografía como la tuya, porque realmente él tenía una biografía dramática en ese sentido, y jamás se aprovechó de eso, ¿no? Bueno, no solamente no se aprovechó, sino que concretamente él compartió con Alberti ciudad, Roma, en el exilio, y jamás se molestó en cruzar el Tíber para reunirse con Rafael Alberti, o sea, que eran los dos únicos exiliados que había. Su único amigo entonces su única amiga era María Zambrano, que María Zambrano sí era un poco más gitanesca en ese sentido, pues se llevaba bien con mucha gente, ¿no? Pero Ramón, la única persona a la que veía, y veía a diario, eran a las Zambranos, a Araceli y a María. Bueno, al final el ejemplo de Ramón fue muy grande, y el escribir la novela sobre los primeros exiliados, porque él formó parte de los primeros exiliados mexicanos, era un poco un tributo a él, es decir, a eso que él nunca nos contó, ¿no? Es una novela que él no leyó, además. Yo, cuando estaba investigué en esa novela en la Fundación Pablo Iglesias, recuerdo que la emoción tan grande cuando vi una especie de estadillo de la gente que estaba a bordo, y donde venían todos, no todos, pero venían, digamos, los cabezas de familia de los 1500 esos a los que tú has aludido, y en todos ellos eran como 4 líneas de biografía: su nombre, su edad, su rango en la guerra, su filiación política y su profesión, ¿no? Pero en su caso... Y en su caso solamente había una línea que decía Ramón Gaya Pomés, todo desconocido. Y eso fue porque le metieron en el último momento en ese barco, que era un barco que controlaba el Partido Comunista, y los amigos de Hora de España lograron, en fin, hacer un chanchullo, porque en ese barco querían montarse miles de exiliados españoles, pero el partido solamente escogió a los más cualificados, que esa es otra de las cosas que, en fin, Cárdenas se portó muy bien con ellos, pero México eligió, digamos, a la aristocracia del exilio, es decir, gente muy preparada, gente profesionalmente muy competente. Que le convenía. Sí, bueno, digamos, metió sangre intelectual, profesional, muy potente en la sociedad mexicana, y revitalizó a la sociedad mexicana, ¿no? Y Ramón en ese último momento le metieron, ¿no? Entonces Ramón en ese sentido fue muy importante para nosotros, su actitud ante la vida, es decir, de no queja. Es un hombre que lo pasó muy mal, es decir, realmente hasta sus 70 años, que le hacen el museo en Murcia, en su ciudad, es un hombre que, en fin, nunca se quejó, pero un hombre que vivía en la estrecha y extrema pobreza, o sea, con muy poquito vivía, pintando, además con una vocación enorme y con una emoción muy grande, su misión de pintor y de escritor, porque es un escritor también fulgurante, o sea, como no hay igual. Es una figura excepcional. Tú dices, bueno, en ese país te reconocen cuando eres viejo. Pues yo recuerdo que cuando le dieron el premio, a mí me ofrecieron, en ese momento el gobierno era el gobierno del PP, y el que hizo el premio Velázquez, y a mí me ofrecieron formar parte del jurado para darle el premio. Bueno, los premios, en fin, no se dan, pero como tú dices, se muñen un poco, ¿no? Y yo dije que no, que yo no iba, y mucho menos para darle, que me alegraría muchísimo si se le daba el premio, pero que, en fin, que yo no iba a participar de ese asunto. Pero estaba el día que se lo dieron, estaba con él en su casa, y dijo una cosa que hay que entenderla muy bien. En ese momento Ramón ya tenía 90 años, y cuando le dieron el premio, por la mañana, se lo anunciaron por teléfono,
Yo le pregunté en un momento que nos quedamos solos en el pasillo de su casa, y iba uno a la cocina, en fin, nos cruzamos en el pasillo de su casa, y le dije, estarás contento, ¿no? ¿Estás contento, Ramón? Y muy serio me dijo, nada más, otra humillación más. Y bueno, que se entienda como se entienda, no era un hombre soberbio, pero dice, bueno, ¿y ahora qué? Un poco, ¿no? Me recuerda un poco también una respuesta es muy parecida a la que hizo Juan Ramón Jiménez cuando le dieron el premio Nobel, ¿no? Que cuando le dan el premio Nobel en Puerto Rico, acaba de morir, estaba agonizando Zenobia, y cuando le dicen que le han dado el premio, dijo exactamente, ahora, como diciendo, a buenas horas. La minucia con que preparas los libros tiene una pequeña metáfora, pero que tiene su gracia, que es que tienes en tu casa una reconstrucción del Sinaia, que también tiene su... brevemente, pero, sí, pero es porque trabajaste. Sí, pero pues soy de secano, entonces no sabía dónde estaba babor, dónde estaba estribor, entonces tenía que hablar una novela, que la mitad de la novela era hablar de un barco, no sabía lo que era un sollado, no sabía lo que era el puente de mando y tal, entonces hablé con un maquetista profesional que consiguió los planos originales del Sinaia en la comandancia francesa y nada, pues me hizo el barco, es una maqueta maravillosa, así de grande, y eso me permitió escribir. Es muy bonita la maqueta, sí. Andar por allí. En el libro hablas también del maquis y una relación que tuvo tu familia con aquellos hombres subidos en la montaña y que tiene, pues, verdaderamente algo de novelesco y de como de muy lejana época. Bueno, para mi familia, primero, la estancia en Manzaneda fue muy grande. Yo no sé por qué el abuelo, en un momento determinado, vende todo su patrimonio y el de su mujer en otro río, en otra ribera del Órbigo. En León la gente se conoce según el valle del que eres, ¿no? Entonces hay muchos ríos, es una ciudad, es una provincia atravesada de ríos, así como una especie de, como si hicieran con los dedos de arriba abajo muchos ríos. Bueno, pues mi abuelo se traslada de una ribera a otra ribera, de la ribera del Órbigo a la ribera del Torío, no sé muy bien por qué, y pone al frente de una finca bastante grande a mi padre y a un hermano suyo que es menor. Luego los hermanos no se llevaban bien y el abuelo compra otra finca en Asturias para el otro hermano, para separarlos un poco, porque parece ser que aquello era una fuente de discusiones y disensión entre ellos. Bueno, pues en ese momento, cuando llegan a Manzaneda de Torío, que es el año 44, aquello está infectado de maquis. Y mi padre saben, porque el maquis lo saben inmediatamente, saben que mi padre es falangista, ha sido falangista, ha hecho la guerra con Falange. Mi padre fue a hacer la guerra con Falange con 19 años y terminó la guerra bueno, y estaba en ese momento, yo no lo conozco, pero yo no le he visto nunca a mi padre con la camisa azul, nunca he visto una camisa azul en mi casa, pero en el año 44, pues lo que sí sé es que todavía tenía la pistola y que iba a labrar la tierra con pistola, y si tenía que coger el caballo para ir a avisar a un médico porque se había puesto mal alguno de nosotros, iba con pistola. Y el maquis sabía que llevaba pistola y sabía todo esto. Y en un momento determinado, y estaban vigilados de continuo, bajaban muy a menudo, porque la casa no es en un pueblo, era un caserío muy alejado del pueblo, o sea, no había nadie alrededor. Y el maquis estaba muy acosado por el hambre, por la Guardia Civil, por el frío, por los elementos. De vez en cuando bajaban a por comida. Y claro, mi padre era nuevo en ese valle y nadie sabía muy bien, o sea, sabía que habían hecho la guerra, pero la comandancia de la Guardia Civil, de la RAFE o de Matallana, pues sabían que pues es un hombre que no sabían si colaboraba o no con el maquis, ¿no? O sea, esto es como pasa en el País Vasco, que bueno, tú puedes ser muy antinacionalista, pero si estás colaborando con ETA, pues colaboras con ETA, o sea, porque te extorsionen o por lo que sea. Y entonces pidieron un rescate enorme, ¿no? Mis padres no podían dar aviso a el gobernador civil porque estaba penadísimo. Cualquier ayuda, cualquier auxilio al maquis suponía
incluso en la gente más afecta, suponía pena de muerte. Y además se llevaba, hay muchos casos de gente pues, que colaboró con el maquis de una manera accidental y bueno, fueron realmente despiedados con ellos, ¿no? Entonces el maquis quedó en mi familia como algo que marcó mucho sus vidas. Vivieron con una cierta angustia. Al mismo tiempo vivieron felices porque era la primera vez que mis padres vivían solos, sin sus padres respectivos, y por tanto recordaban aquello como un paraíso, una mezcla de infierno y de paraíso, ¿no? Y las historias son pocas. Mi padre no hablaba de la guerra. Mi padre es un hombre... No se solía hablar, ¿no? Pescabas mucho cuando hablaban con otros, eras muy niño, y como entonces a los niños no les consideraban nada, tú si te quedabas en un rinconcito sin molestar, oyendo a los mayores, ahí pescabas cosas que decían entre ellos, ¿no? Y mi padre hizo esa guerra, la hizo estuvo en la toma en la toma de Oviedo y en la toma de Gijón, estuvo en la batalla de Teruel, la batalla de Teruel le hieren, estuvo en la batalla del Ebro. Es decir, mi padre tenía pues 4 o 5 medallas, o sea que debía ser un hombre valiente, pero yo nunca se las vi puestas, nunca las tenía en una caja de hojalata, nunca, por supuesto la pistola acabó requisándosela a la Guardia Civil, pero era un hombre valiente, ¿no? Lo cuento en el libro, ¿no? Mi padre, como la Guardia Civil no sabía muy bien quién era este hombre, quién era mi padre, pues llegó a sospechar que en mi familia se auxiliaba al maquis y que se estaban pasando, no sabían que había entre medias extorsiones de dinero, o sea, que pagaban al maquis. Y en un momento determinado, un día mi padre, que llegaba de trabajar, pues de algún campo un poco más distante, se encontró la casa rodeada por una compañía de la Guardia Civil y se hizo inmediatamente idea de lo que estaba pasando. Claro, era un falangista y fue directamente al capitán, sacó su pistola y le dijo que o se iba o le pegaba 2 tiros. O sea, imaginar lo que es. Mi padre era pequeñito, o sea, era pues no sé, como Mickey Rooney, ¿no? O sea, es uno que le gustaba mucho, yo creo que se identificaba mucho con él por el lado de la estatura. Y en ese momento, claro, una compañía de un capitán, que seguramente había otro también, un sargento, un teniente y 20 o 30 hombres, se fueron. Al día siguiente a mi padre le convocó el gobernador civil, le echó un rapapolvo tremendo y lo primero que dijo es que tenía que devolver la pistola a la comandancia. Digamos que esa vida novelesca era una vida muy expuesta, pero al mismo tiempo muy feliz, o sea, porque ellos recordaban la Vega de Manzaneda como un paraíso, y lo era en cierto modo, pues un país idílico, ¿no? En primavera, en verano, los ríos, los montes de robles, lo agreste del tiempo, y mi madre además tenía sus flores, tenía su jardín, y entonces eso para ellos fue un momento muy especial. Y yo me he quedado, pues como se queda el niño, o sea, se queda con las dos cosas, ¿no? con la épica y con la lírica. Escribiste hace muy poco, el 14 de este mes, en la lectura del suplemento de cultura del periódico del Mundo, esta frase: el peor peligro del pasado es el presentismo. Bueno, lo estamos viendo constantemente. El problema es cuando empezamos a recordar, pero esto en el caso del Quijote es muy claro, ¿no? O sea, Sí, venía en relación con eso, ahora hablamos del Quijote, pero sí. Claro, porque en el Quijote, es decir, no podemos... O sea, Cervantes está en la cárcel, o sea, va a la cárcel porque las cuentas que hace no están muy claras, pero es que en el siglo XVI por la cárcel pasa yo creo que todo el mundo. O sea, está todo, o sea, es una sociedad muy judicializada. Y a poco que hagas, vienen unos alguaciles, y si no es la Inquisición, es la Santa Hermandad, y si no es la Santa Hermandad, es otro alguacil, es decir, o es un comendador, está todo el mundo. Entonces, claro, tú no puedes decir de Cervantes, o en el caso de la homosexualidad de Cervantes, que estaba dicho un poco por eso. Sí. Bueno, es muy difícil saber estas cosas, y es muy difícil, seguramente en el siglo XVI nadie piensa en términos de género, en términos de sexo, en términos de tal. Esas cosas ocurrían, pero no tenían la presencia o no tenían
el pozo o el peso que tienen en nosotros ahora, y por tanto tú no puedes mirar el pasado como que la homosexualidad de Cervantes era importante no ya para Cervantes, para nadie. O sea, en el caso de Cervantes lo que yo he visto es que cada época proyecta en Cervantes preocupaciones que solo son propias de su tiempo. Es decir, Cervantes en el siglo XIX se le hace el adalid de la libertad. ¿Por qué? Porque el XIX es el siglo del romanticismo, el siglo donde la libertad es la principal enseña o el banderín de enganche para todo el mundo. Y se proyecta sobre Cervantes, sobre el Quijote, esa figura, una figura que hasta ese momento no era más que un loco, que era una figura cómica. Y el Quijote deja de ser un libro de risa para ser un libro de meditación, o un libro de reflexión, además de humor, pero principalmente. Entonces, y eso en el siglo, a mediados del siglo XIX. Cuando a finales del siglo XIX, principios del XX, en Europa surge la noción o digamos, empieza a fraguar las ideas sionistas, a Cervantes se le hace judío, porque inmediatamente vas a encontrar en él muchos elementos de esa España que seguramente, digamos, serían ciertas, es decir, seguramente rastreando en la vida de Cervantes algún antepasado suyo seguramente sería un converso, o rascando más, seguro que alguno había también morisco, ¿no? Bueno, pero tú lo que no puedes hacer es centrar toda la figura de Cervantes, focalizarla en ese asunto. Y cuando en los años 70 del siglo XX la cuestión sexual, de la liberación sexual y los problemas sexuales se hicieron muy presentes en la sociedad española, una investigadora italiana es la primera que pone el foco en la homosexualidad de Cervantes, porque lo quiere homosexual. ¿Hay elementos para conjeturar eso? Pues sí, seguramente, pero con todo no ayudan tampoco o sea, no ayudan, no añaden nada a la lectura. Es decir, realmente no necesitamos saber mucho de Cervantes, de su vida, para conocer mucho de sus obras de ficción, que son las que importan, ¿no? Esta frase la decías a propósito, que estabas comentando el libro de Alfredo Álvarez Ezquerra, Cervantes, la verdad del hombre a través de sus documentos, por cierto, también publicado en la Esfera de los Libros. A Cervantes le has dedicado una biografía, la vida de Miguel de Cervantes, al morir Don Quijote, andanzas de quienes lo escribieron, y sobre todo una adaptación que causó revuelo al lenguaje de hoy del Quijote, con un prólogo de Mario Vargas Llosa, que fue casi, no de casualidad, pero bueno, le vas a ver a una obra de teatro y surge de un modo casi espontáneo, y la respuesta de él que fue maravillosa y rapidísima. Bueno, Cervantes en mi vida ha sido muy importante, porque no sé muy bien por qué. No sé muy bien, porque yo cuando repaso, la primera vez que yo estoy en contacto con la obra es en las escuelas anejas de León, donde el maestro Don Elpidio, en los ejercicios de lectura, nos hace leer fragmentos del Quijote, ¿no? Y el primer libro que yo compro con los dineros que me saco de monaguillo de mi tío el cura es el Quijote. Pero bueno, pasan luego unos años, llega a la universidad, en la universidad te hacen estudiar el Quijote, no leerlo, ¿no? Y tampoco yo me entero mucho, pero inmediatamente sí, es decir, siempre es un libro que está detrás de mi vida, y a muy pronto, con 21 o 22 años, realmente es un libro para mí fascinante, ¿no? Y cuando yo he hecho algunos libros por encargo, no muchos, pero algunos sí lo he hecho. Las almas y las letras es un libro por encargo, y la biografía de Cervantes también es un libro por encargo. Es verdad que los encargos, el libro de Madrid también es otro libro de encargo, pero los encargos los llevo a donde yo quiero, ¿no? Recuerdo que el editor de Planeta, había una colección que se llamaba Yo, o sea, yo Miguel Ángel, yo Cleopatra, yo César. Portada azul. Era una portada azul y el yo. Entonces, a mí me propone
que haga yo Catalina de Rusia, yo Isabel II, Isabel de Inglaterra, y yo no sé, yo dije, pues mira, realmente no me veo escribiendo nada de esto. Yo te propongo tres cosas, otros tres libros. Siempre soy muy manipulador con los editores. Digo, tú me propones tres, yo te propongo tres. Y los tres que yo le propuse en ese momento eran Stendhal, Galdós y Cervantes. Entonces me dijo, Stendhal no, porque no lo conoce mucho, la gente en España no tiene mucho sentido. Galdós tampoco, porque Galdós es muy rancio. Y digo, hombre, no digas eso. Sí, Galdós. Y Cervantes no, porque ya se lo he encargado a otro autor. Y al año me llama y dice, oye, ¿estás interesado todavía en lo de Cervantes? Digo, sigo, pero no se lo habías encargado. ¿A quién? Y me dijo, sí, pero este escritor, que era muy famoso, al final le ha derrotado el proyecto. Yo le pregunté que quién era por el morbo, no me lo quiso decir, luego lo supe y no os lo voy a decir. Bueno, al final igual sí. No creo. Bueno, el caso es que me dijo, bueno, pues lo haces tú. Y digo, pero sí, con una condición, yo no puedo salir con un libro que diga yo Cervantes, porque es ridículo. Y entonces también me aceptó eso. Y entonces hice ese libro de encargo que me lo pasé muy bien. Estuve como 1 año y medio leyendo, decía Pla aquello de que si no sabes de una cosa, escribe un libro. Y hice ese libro. Y el amor que sentía por Cervantes era tan grande que sentía como muchos lectores, cuando terminan el Quijote, sienten como una especie de orfandad. Nos pasa con los libros que nos gustan mucho, que estamos alargando lo más posible, acabarlos, y cuando terminamos de leerlos nos quedamos como huérfanos. Y realmente eso me sucedía siempre que leía el Quijote, que cuando llegaba al final digo, qué lástima que esto no siga un poco más. Y entonces eso fue la idea que tuve de hacer la prolongación o elongación del Quijote con Al morir Don Quijote, que era no hacer lo que hizo Avellaneda, que era un crimen, ¿no? Es decir, volver a hacer nuevas aventuras de Don Quijote, eso no tiene mucho sentido. Además, contra eso ya el propio Cervantes había arremetido en la segunda parte del Quijote. Entonces lo que hice fue la vida de aquellos que habían sobrevivido a Don Quijote, por eso la novela se llama Al morir Don Quijote. Y ahí me sucedió una cosa curiosa, porque yo quería poner en esa novela los consejos que da Don Quijote a Sancho cuando se va a la ínsula. Y entonces cuando hice un corte y pega, y los pegué en mi novela, claro, aquello era como una plasta, porque tú ibas leyendo mi novela con el estilo de ahora, con el estilo moderno, y cuando llegaba a los consejos de Don Quijote, el lenguaje lo reventaba la novela, es decir, porque es que no había manera de hacerlo casar. Entonces, lo que se me ocurrió fue traducir lo del Quijote, es decir, los consejos de Don Quijote a Sancho, traducirlos al español de ahora, es decir, que sonaran como suenan ahora, pero igual, es decir, no manipulé nada más. Y lo publiqué y nadie se dio cuenta de eso. Nadie se dio cuenta de que yo había hecho esa barbaridad. Y entonces sucedió otra cosa al mismo tiempo, cuando la novela fue muy bien y cuando la íbamos presentando por Madrid, la gente que venía a firmarla, siempre, mucha gente me decía, oye, su novela me ha encantado, es estupendo y tal, y me han entrado unas ganas enormes de leer el Quijote, pero porque no lo he leído nunca, pero claro, es que al leer el Quijote me encuentro con que escribe usted mucho mejor que Cervantes, porque yo a usted le entiendo y lo de Cervantes no lo entiendo. Entonces yo decía, bueno, aquí pasa algo. Y entonces se me ocurrió, en secreto, traducir el Quijote al castellano actual, por muchas razones, o sea, porque digo, no puede ser que los españoles, por el hecho de ser españoles, no puedan leer el libro como lo lee un francés o lo lee un inglés o un chino. Es decir, esto no tiene mucho sentido. Y durante 14 años, todas las tardes, traducía un poquito, ¿no? Y fue muy grato porque eso me permitía traducirlo, pero también al mismo tiempo leer, porque a veces las dificultades eran grandes. Pero cuando terminé de escribirlo, bueno, yo digo, aquí o le pongo un prólogo que es como el primo de Zumosol, o realmente me van a machacar, me van a reventar, ¿no? Y se lo pedí a Paco Rico, que era muy amigo. Y entonces Paco Rico dijo que no,
dije, bueno, Bueno. Paco Rico me dijo 3 condiciones al principio. Me dijo, sí, yo lo escribo, yo quiero aparecer contigo en la portada del libro, en la cubierta. Y dije, me parece bien. Quiero hacer la extensión que me parezca, quiero hacer un prólogo largo. Digo, bueno, mejor, fenomenal. Y quiero el 2%, eso que está tan de moda ahora. Y yo dije, mira, el 2% está chalado, vamos, yo de mis regalías no te voy a dar ni un céntimo. Pero ahora, si el editor te lo quiere dar, el 2 y el 20 y el 15. O sea, y empezaron unas negociaciones muy trabadas y muy que yo entendí, porque Paco solo lo había hecho, yo creo que solo lo hacía por obstruir la edición. Yo creo que se cogió una acelera tremenda, le entraron muchísima envidia del asunto y bueno, entonces, porque me dijo, eso me lo han pedido a mí muchas veces, traducir el Quijote, nunca he querido. Digo, pues tú mismo, Paco, o sea, que eso... Y no había manera, y entonces estaba encallado el asunto y se me ocurrió pedírselo a Mario Vargas Llosa, a quien no conocía de nada. Cayetana Álvarez de Toledo nos invitó a Arcadi y a mí, a Carmen Iglesias, a ver una obra de teatro, y yo le pregunté a Cayetana, digo, oye, ¿tú crees que si en la cena, y íbamos luego a cenar, que si en la cena le pido a Mario Vargas Llosa que haga un prólogo para mi traducción del Quijote, querría? Entonces Cayetana lo primero que me dice, ¿que has traducido qué? Y entonces le expliqué un poquito y dijo, por supuesto. Y llegamos a la obra de teatro, y a mí yo no soy hombre de teatro, no me gusta mucho el teatro, y me entró una especie de timidez enorme. Pensé, dije, bueno, como en la cena se aborde el asunto del teatro, de la obra, va a notar que no me ha gustado mucho, se me va a poner la nariz como Pinocho, y entonces me acomplejé muchísimo, y entonces dije, bueno, hice la espantada del gallo, y cuando me iba a ir apareció Vargas Llosa en el foyer del teatro, y dice, qué bien, nos conocíamos de un par de veces con cosas de UPyD y de Libres e Iguales, pero nada, con mucha gente alrededor. Esa fue la primera vez que tuvimos una conversación de 2 minutos o de más de 2 minutos. Le pedí perdón porque no me podía quedar a la cena, excusé diciendo que es que me había pillado un resfriado, cosa que era verdad, un resfriado de vergüenza. Pero que sonaba chino. ¿Qué? Que sonaba chino. Y que sí, y entonces dije, pues mira, y lo siento porque realmente yo venía a proponerte, a pedirte algo si podías hacerlo. Pide, dime qué es. ¿Tú querrías hacer un prólogo para mi traducción del Quijote? Entonces, mire, ¿qué has traducido qué? Entonces se lo explico, y lo primero que me preguntó, dice, ¿cuánto tiempo has tardado en traducirlo? Le dije, 14 años. Y me dijo, ¿para cuándo lo quieres? Tenía que entregar el libro, entraba en la imprenta el libro como en una semana, pero yo vi algo en Mario que dije, lo va a hacer. Y le dije, 2 meses tienes. Y dije, bueno, ya hablaré con el editor, pospondremos el libro, en fin, pero si hace Mario Vargas Llosa el prólogo es fundamental, sobre todo para parar los primeros golpes, ¿no?, que preveía. Y entonces me dijo, es imposible, porque yo no puedo ser en 2 meses, yo me voy mañana o pasado a Londres, luego me voy a Harvard, luego me voy a Perú, estoy complicadísimo. Y yo dije, bueno, pues nada, no pasa nada. Yo te voy a mandar ahora a tu secretaria 2 capítulos del trabajo, y si algún día tienes curiosidad por saber lo que he hecho, pues te asomas a ello. Y le mandé, llegué a casa, se lo conté a Miriam, dije, pero no te vas a cenar. Le conté todo el asunto y digo, hay que ver qué cateto eres. Bueno, entonces, y bueno, pues fui al ordenador y le puse el capítulo primero y el capítulo de los galeotes de Cervantes, que es muy bonito, el 19 me parece que es. Y me olvidé por completo del asunto. Ya a la semana abro mi correo y me encuentro una carta larguísima de Mario hablando del trabajo, maravillas del trabajo, y el prólogo. Bueno. Y el prólogo que nunca logré pagarle, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos y nos vimos muchas veces, y siempre le decía, oye Mario, que yo te debo un jamón o algo, en fin, del asunto. Nunca quiso cobrarlo. Ni tampoco te dijo nada Paco Rico. Sí, Paco Rico, inmediatamente quedamos, inmediatamente que tuve el prólogo, bueno, te puedes imaginar, vamos, me faltó tiempo para llamar a Paco. O sea, dije, oye Paco, vamos, comíamos esa temporada comíamos casi todas las semanas
cuando venía a la academia, en un restaurancito al lado de la academia. Y le dije, oye Paco, que ya está resuelto, que no necesito tu prólogo. ¿Y eso? Digo, tengo un prólogo. Dice, ¿de quién? Digo, pues de Mario Vargas Llosa. Y lo primero que me dice, ¿y tú de qué conoces a Mario? Digo, yo, de nada. Y inmediatamente me dice, oye, ¿y tú no has hablado mal de Mario en tus diarios? Y dije, yo, voy a hablar mal de Mario. Y así fue el asunto. Y luego tuvo una coda el asunto, porque se publicó el libro con el prólogo de Mario y publicó él, porque él estaba publicando una revisión de su Quijote. Y salieron los dos libros al mismo tiempo. Y a Paco le preguntaba mucho que qué le parecía la traducción. Y siempre decía, bueno, es una traducción que está muy bien, pero es absolutamente innecesaria, porque el Quijote se entiende perfectamente. A mí llegó un momento que se me hincharon las narices. Dije, mira, Paco, como vuelvas a seguir diciendo, porque yo iba a Valladolid, bueno, pues aquí ha estado ya Paco el otro día, mira, decía de ti, me daban el recorte del periódico, y cada vez que iba a un sitio, Paco ya había estado antes, y diciendo... Y ya en el último momento, ya recuerdo, en Granada un día dije, bueno, se acabó, esto se acabó. Llamé a dos amigos, estaba tan enfadado con él, que llamé a dos amigos, muy amigos míos, muy amigos de él, digo, llamar a Paco y decirle que la próxima vez que me encuentre en un periódico de provincias, que mi traducción está muy bien y tal, escribo un artículo en El País que se va a titular Paco Rico y el 2%. Se acabó todo problema. Me llamó al día siguiente, hay que ver, Andrés, lo soberbio que eres. Y es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más. Alcanzar a alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo, vigilias, hambre, desnudez, váguidos de cabeza, indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes, que en parte ya las tengo referidas. Mas llegar uno, por sus términos, a ser buen soldado, le cuesta todo lo que al estudiante, en tanto mayor grado, que no tiene comparación, porque a cada paso está a pique de perder la vida. Capítulo 38, primera parte, titulada que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. O sea que ya estamos, quizás para mí tu mejor libro, que es Las armas y las letras. Y lo sostengo porque es un desafío intelectual, porque rompes la baraja. Aseguras en este libro, en Próspero Viento, que lo redactas, se escribe, claro, durante décadas, en 3 meses, a finales de ya lejano 93. Cuesta creerlo por el número de escritores, las muchas obras que sacas. Digamos que es un ensayo en el que cuestionas el status quo del canon de los escritores alrededor de la guerra civil, de los dos bandos. Coméntalo porque tienes enjundia. Ese es un libro ese es uno de los libros que me encargan, ¿no? Este es un libro que escribo por dinero, porque ese era un libro que solo se podía escribir por dinero, desde mi punto de vista. O sea, yo no soy un profesor, yo no estoy en la universidad, y me propone Rafael Borràs, que era entonces el que llevaba la parte de no ficción de Planeta, ganar el premio Espejo de España. Entonces yo pregunto que cuánto es, y entonces me dicen, pues son 4 millones. Yo entonces era pobre como una rata, dije, bueno, vamos, con 4 millones escribo yo los episodios nacionales todos. O sea que dije, sí, vale, de acuerdo. Y entonces dijimos, vamos a firmar el contrato, y cuando vamos a firmar el contrato, firma la mitad, 2 millones. Y bueno, pero 2 millones era muchísimo dinero. Pero digo, no hay ningún problema, luego los otros 2 a la entrega del original. El único problema que hay es que tú tienes que hacer yo tengo que tener un original para el mes de octubre o de noviembre como mucho. Estábamos en el mes de junio y entonces yo decía, bueno, sí, no, pero tú puedes hacerlo. Digo, hombre, pero tengo 5 meses, 6 meses. Entonces dije, nada, pero tú seguro que lo haces, porque él había leído cosas mías del País, de tal. Y dije, bueno, pues yo soy bastante
bastante audaz, y yo dije, bueno, pues, y de lo que iba a hablar realmente eran cosas de las que sabía, había leído mucho, ¿sabes? Es decir, de todo, de literatura y guerra civil, y de todos estos autores, pues sabía bastante, ¿no? Y entonces dije, bueno, yo creo que, en fin, aunque es un libro que no tendrá notas, pero con las cosas que ya sé. Entonces me pasé todo el verano leyendo cosas que no conocía de esa época, otros muchos libros, y cuando llegó septiembre, en Madrid ya me puse a escribirlo. Y lo terminé pues en septiembre, octubre, noviembre. O sea, fueron 3 meses, un poquito menos. Tuve un viaje a Sevilla, contaba con amigos que me ayudaron para dudas, Abelardo Linares, Juan Manuel Bonet, pero fue una escritura muy rápida, ¿no? Y entonces, bueno, con una fortuna, porque cuando yo se lo di a Abelardo Linares y fui a Sevilla, él me estaba corrigiendo las pruebas, el primer manuscrito, pasé el día con él, y en ese viaje él me tenía apartados bastante libros, luego otros que yo cogí de su biblioteca, que eran estupendas, me venía con un bolsón, y entre los que me llevaba era un libro que él acababa de comprar en América, que era de Chávez Nogales, que era Sangre y Fuego, que no se había visto en España. Y a nosotros nos gustaba mucho, a los dos, Chávez, y yo tenía todo lo de Chávez tenía en primera edición, porque era un autor que no era difícil comprar, era un autor que estaba en las librerías de viejo, excepto el libro de Belmonte, la primera edición, que es un libro un poco más raro, el resto se encontraba sin ningún problema, ¿no? Entonces, bueno, yo cojo el bolsón con 1000 cosas que no conocía, cosas menores en general, ¿no? O cosas muy raras, a lo mejor alguna cosa de Alberti de guerra más rara que no conocía, en fin, pero en general eran cosas diríamos, de tercer, cuarto y quinto orden, o sea, es decir, que no eran tampoco grandes faltas que había en el libro, ¿no? Pero por completarlo, ¿no? Y el libro de Chávez. Entonces el libro de Chávez lo empiezo a leer en la estación de Santa Justa, y cuando llego a Córdoba, ya he leído el prólogo y 3 o 4 de los relatos, y bueno, yo estoy deslumbrado, y recuerdo, porque entonces ya había móviles, llamo a Abelardo con mi móvil Nokia desde Córdoba, y le dije, mira, me has dado la clave del libro, de lo que faltaba. La clave del libro es entender pues, lo de la tercera España, es decir, cómo las dos Españas minoritarias se cargan a gentes como Clara Campoamor, como Chávez y como tal. Y entonces lo meto inmediatamente, yo tenía una cita ya con el editor, rehago en 2 o 3 días el manuscrito, meto esta parte de Chávez Nogales en el manuscrito y se lo entrego al editor. Entonces el editor se lo lleva a Barcelona, quedamos citados a la semana siguiente en el Palace, y todo esto era en el Palace, y entonces me lo encuentro con una cara larguísima y dije, bueno, esto no pinta bien, esto pinta fatal. Y me dice, le pregunto qué le parece el libro, y me dice que el libro es una porquería, que no le interesa nada, que es un error, está indignadísimo, pero ya al mismo tiempo me di cuenta que ya no tenía otra más que darme el premio, porque ya no tenía tiempo para pedirle un libro a otros. Entonces a mí me dije, bueno, me da igual, o sea, es decir, que no te gusta y tal. Y entonces dije, bueno, pues y entonces nada, a partir de ahí dejamos de hablarnos, todo lo que teníamos que hablar. Bueno, porque él me dijo, no, porque aquí hay un error y tal. Y dije, pero bueno, esta era una condición que te puse, que tú ibas a corregir el libro, porque él sabía mucho de historia, él sabe mucho de historia. Y digo, y si, no, porque no fue el 27 de octubre cuando Martínez Barrios fue, sino que fue un 8 de abril, tal. Y bueno, pues que para eso estás tú, o sea, es decir, yo me comprometí a escribir este libro con estas condiciones, que tú supervisarías la parte histórica y ya está. Bueno, se subsanaron esos errores, estuvimos un mes sin hablarnos, y la víspera del premio me llama mi agente y me dice, oye, que el premio no va a ser para ti. Digo, ¿cómo? Entonces me dice, no, el premio no va a ser, se lo van a dar a otra persona y tal. Bueno, y 2 minutos después me llama él. Bueno, yo me puse feroz con él. Le dije unas cosas terroríficas. Miriam, que estaba al lado, decía, pero horrible, perdí todos los papeles. Y porque yo decía, bueno, pero obviamente ya no me iba. Digo, bueno, me respetarás los 2 millones que faltan tampoco. A mí lo único que me preocupaba eran los 2 millones, o sea, digo, porque veía que era un libro que iba a ser problemático desde el punto de, porque es un libro es muy independiente, o sea, bueno, me interesa el dinero, pero sé que era muy independiente y que se decían cosas que no se habían dicho en la literatura española, pero eso lo daba por hecho, ¿no? El caso es que él no tuvo el premio y
y nada, se publica y un día cuando tengo una llamada de él, la primera que era a través de, directamente, no a través de su secretaria, y entonces dice, quiero quedar a comer contigo. El libro no se había publicado todavía, fue desde que se falló el premio, que se lo dieron a un libro bueno, por otro lado, que era la última salida de Azaña de Federico Jiménez Los Santos, que era muy amigo nuestro, y es un buen libro. Y entonces me llama y me dice que quiere comer conmigo en el Palace, que era donde comíamos siempre, invitarme al Palace. Y yo le dije, no, tú a mí no. Yo tenía muy mala conciencia, porque yo con él le había insultado de tal manera que es que era horrible, o sea, lo llevaba sobre mi conciencia. Digo, ¿qué cosas le he dicho a este hombre? Y entonces me dice que me quiere invitar, entonces le dije que no, que él no me iba a invitar nunca más en la vida, porque cada vez que me invitaba me costaba 2 millones. Y entonces le invité yo. Y entonces vino desde Barcelona a darme el libro, que acaba de salir. Y entonces digo, ¿y has venido solo a esto? Y dice, sí, cogí un avión por la mañana, le invité a comer en Edelweiss y se fue. Y entonces muy, muy simpático. Y a partir de ahí olvidamos, y él luego dice que no dijo que el libro era una mierda. Pues él dijo que el libro era una mierda. Dice, no, yo es que nunca digo eso. Digo, bueno, lo dijiste de otra manera y tal. Pero luego él también rectificó y dice, bueno, no, es que yo creo que él esperaba un libro donde se hablara mejor de los falangistas. Y se encontró con un libro que hablaba no muy bien de los falangistas y no muy bien de los comunistas. O sea, que era un libro bastante imparcial. Yo creo que él quería un libro que se reivindicara a los falangistas, porque, digamos, los falangistas estaban muy denostados y él pretendía que un libro, yo creo que para reivindicar toda la parte de Falange y todo esto, que a mí me gustan algunos escritores, pues pero... Te iba a decir, tú has defendido Sí. a Sánchez Mazas, por ejemplo, literariamente, le has editado Sí, su poesía. sí, pero bueno, yo he editado, me gusta mucho Sánchez Mazas, me gusta Montes, me gusta Foxá, me gustan muchos hechos, pero claro, digamos, en la jerarquía literaria la tengo muy clara, o sea, yo sé quiénes son los importantes para mí en mi vida, o sea, que son Antonio Machado, Unamuno, Juan Ramón, esos son, digamos, nunca sería Rafael Alberti, ¿no? Nunca sería Alto Laguirre, nunca sería Vicente Alexandre, o sea, en mi jerarquía sé quiénes son los escritores que me gusta Valle Inclán, no me gusta Francisco Ayala, o sea, digo, perdón, me gusta Pío Baroja, no me gusta Valle Inclán, pero tampoco me gusta Francisco Ayala, me gusta mucho Rosa Chacel, me gusta poco Max Aub, pero eso es lógico, es decir, eso un lector, cualquier lector, tiene derecho a establecer sus jerarquías, y por tanto, bueno, yo era honesto en ese libro, ¿no? Y lo que pasa es que Rafael Borràs llevaba una idea rara del libro, porque él es editor y también escritor. Bueno, el caso es que hicimos las paces y el libro salió y es curioso porque la izquierda lo recibió mejor la derecha que la izquierda, porque la derecha, que estaba acostumbrada a ver cómo sus escritores, en fin, estos que hemos hablado, estaban ninguneados, de pronto alguien se paraba y decía, oye, que no son malos escritores, ¿no? Y la izquierda, por otro lado, estaba un poco noqueada, porque acababa de perder las elecciones, Felipe González, y estaba un poco desnortada. Y como la izquierda intelectualmente es la que domina la universidad, y la prensa, en fin, su hegemonía cultural era obvia, el libro lo dejó pasar. Le hizo gracia a algunas personas esta especie de ecuanimidad y lo dieron por bueno. Pero ¿qué ocurrió? Que a medida que iba pasando el tiempo y había más reediciones, el relato, el famoso relato, lo empezaban a perder, porque el relato era, vamos, la espina dorsal de la intelectualidad de izquierdas en España es este axioma, que es enteramente falsa. O sea, los mejores escritores e intelectuales de España se pusieron del lado de la República. Esto, digamos, está en todos los libros de textos tal cual, y entonces el libro demuestra que no es así,
que Lorca es muy importante, que Manuel y Antonio Machado es muy importante, pero caramba, es que Ortega y Gasset también, Azorín también, Baroja también, Eugenio d'Ors también, etcétera. Que Lorca y que Cernuda son importantes, por supuesto, pero es que Leopoldo Manero es un gran poeta también, no será Lorca, pero en fin, a mí si me das a elegir entre Vicente Alexandre, que pasa de izquierda a ser republicano, y Leopoldo Manero, no tengo duda a la hora de escoger. Y si me das a escoger entre Cunqueiro y Francisco Ayala, tampoco dudo, ¿no? Entonces, esto, a medida que se iban sucediendo las ediciones de Las Armas y las Letras, buena parte de la crítica de izquierdas, de la crítica universitaria, académica y periodística, empezaron a ver que perdían el relato. Dice, hombre, es que hemos perdido la guerra y ahora no vamos a perder el relato, porque lo que había ocurrido es que, digamos, el axioma del que se partía en Las Armas y las Letras, por la que me encargan el libro, es que los escritores que ganan la guerra civil pierden los manuales de literatura. Y al revés, la gente que perdió, o los escritores que perdieron la guerra por el hecho de haberla perdido, se les regalaba las tesis doctorales, se les regalaba los libros de literatura, los manuales, ¿no? Entonces, Las Armas y las Letras vienen un poco a restablecer un orden ya no político, sino un orden literario, es decir, ¿no? Usted lea, o sea, independientemente de si es de derechas o si es de izquierda, o sea, usted lea este libro, o sea, lea a Edgar Neville y no tenga que, digamos, no tenga que sacarlo porque era un conde, un marqués o uno de derechas, ¿no? Olvídese de eso. Usted lee a Edgar Neville, ¿le gusta Edgar Neville? ¿Le gustan las películas de Edgar Neville? Pues estupendo. ¿Y qué ocurrió? Que la izquierda, que detentaba hasta ese momento, digamos, el 50% de la literatura, entre comillas, los buenos, los nuestros, de pronto se negaban a admitir a otra parte, que es la otra mitad de la literatura, que prescindían de ellos. Y yo les decía, pero vamos a ver, si Las Armas y las Letras lo que propone no es cambiar un canon por otro, o sea, si yo no te estoy proponiendo cambiar a Antonio Machado por Manuel Machado, yo no estoy diciendo esto, o sea, yo no estoy diciendo que Rafael Alberti o Maxau lo dejamos a un lado para incorporar pues no sé, a Cunqueiro o a Josep Pla, no, o sea, lo que te estoy diciendo es que antes teníamos 50 buenos escritores y ahora tenemos 100 escritores buenos. Y esto, digamos, no estaban dispuestos o no estuvieron, algunos no estuvieron dispuestos a aceptarlo. ¿Qué ha ocurrido durante estos años? Pues que durante estos años el discurso ha ido más a favor de esta integración. La gente agradece, es decir, no sé, Chávez Nogales, Elena Fortún, que está aquí. Tengo aquí una pequeña lista sacada del libro, claro, que está Juan Ramón y su Guerra de España, Velada en Benicarló de Azaña, Los diarios de Morlalins, Democracias destronadas siempre le tratas como Don, José Castillejo, La Revolución Española contada por una republicana de Clara Campoamor, Celia en la Revolución de Elena Fortún y Baroja, pero en Ayer y Hoy. Al hilo seguimos con Las Armas y las Letras y también todo como muy reciente, en el último Boabelia, el descubrimiento del País del pasado 15 de noviembre, aparece, pues, entre otros libros, Mortal y Rosa de Umbral en el puesto 18 y Las Armas y las Letras en el 40. Estamos hablando de una lista sobre los 50 mejores libros, supuestos mejores 50 libros de los últimos 50 años, y esa lista la ha elaborado, se supone que más de 100 especialistas. No vamos a destripar todo el libro, que ya algo hemos contado bastante, pero sí que hablas de una persona que ahora no sé si viene a cuento nombrarla, pero que está en el mundo de la cultura de ese periódico como muy alto, pero el caso es que apareces en esta... Quiero decir que es muy importante. No, yo preferiría no estar en esa lista, francamente. Lo que pasa que... Pero esa lista no la ha hecho él, sino ha sido... Bueno, pero yo preferiría no estar en esa lista, realmente. Es una lista hecha con sectarismo,
es una lista que no tiene la menor importancia, es una lista propagandística en la que faltan libros tan importantes como Ética para Amador, de Sabater, solamente porque lo han cancelado en el periódico. Y además la manera de destacar el libro es una manera que yo la he visto como un escupitajo, que me han echado directamente, porque dicen, no, eso es un libro que en realidad nos rescató la literatura fascista. Eso es mentira. O sea, la importancia de las armas y las letras no es porque hable de la literatura fascista, es importante porque habla de todos estos, que son justamente la España que han cancelado ellos y que quieren cancelar. Por tanto, no me gustó, porque además faltan muchísimos amigos míos en esa lista que considero con más valor que la inmensa mayoría de los que están. Es una bobada de lista. Pasamos, no sé cómo vamos de tiempo, pero tenemos que estar en el Salón de los Pasos Perdidos. 24 entregas. Sí, por ejemplo, ¿por qué está las armas y las letras y no está el Salón de Pasos Perdidos? Que para mí me parece literariamente más importante. O sea, es decir, los criterios son, en fin, no sé, yo no lo entiendo, porque además son listas, hombre, yo espero que no les haga mucho caso. Como decía un amigo, ensucian todo lo que tocan en este momento, en ese periódico. Todo lo que tocan lo ensucian, todo, absolutamente. Entonces, bueno, no sé cómo decirte, o sea, que los criterios nunca son literarios, o sea, los criterios son promocionales, son propagandísticos, son ideológicos y son de esto, aunque haya 100, me da igual, aunque sean 200 los que los hayan elegidos, pero los criterios son criterios un poco de mandarinato, es decir, yo estoy aquí y yo decido quién es, insisto, o sea, una lista de 50 libros, ¿verdad?, donde no está Ética para Amador, que es un libro que ha formado a lectores y a gente durante 50, bueno, los 40 años, que tiene millones de lectores, es que no es una lista seria. O sea. Y está un libro que a mí, la autora me encanta, un libro de María Zambrano, o sea, que me he sentido amiga de ella y soy amiga de ella, un libro como Los claros del bosque, que no lo entendía ni María, que es un libro absolutamente impenetrable, que se lo escribió el gato, o sea, escribiendo por encima de la máquina de escribir, hombre, por favor. O sea, es decir, que la gente al final, con tal de mandar un poco en esto, yo creo que, bueno, faltaba, yo entiendo los criterios. Arturo Pérez Reverte, te gustará más o te gustará menos, pero Arturo Pérez Reverte está en el principio de haber hecho miles de lectores nuevos a la literatura. O sea, yo entiendo, y tú miras la lista y dices, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿quién decide esto sí, esto no? Me molestan muchísimo ese tipo de listas. Salón de los Pasos Perdidos, 24 entregas, 2 en una editorial familiar, Ediciones del Arrabal, pero los otros 22 en Pretextos, que es una, no solamente en esta saga, digamos, de los diarios, que es una editorial fundamental en ti. 12.000 páginas, más o menos, pero yo te quería preguntar lo que tú preguntas en El escritor de diarios, creo que estaba en Península, que era aquellos... Bueno, la pregunta es, ¿se puede escribir un diario íntimo? Te lo pregunto tras tantas páginas. Sí, es decir, hay un diario íntimo, por ejemplo, el diario de Ana Frank, que es un diario que me gusta muchísimo, es un diario íntimo, ¿no?, en cierto modo. Los diarios íntimos son aquellos que los escribe uno realmente para sí mismo, pero también es verdad que nada que se escribe está hecho para no publicarse. O sea, en el momento que tú dejas tu huella, tu impronta, tu letra negra en un papel, es porque sabes que eso es susceptible de conocerse un día. Y por tanto, esto tienes que tenerlo presente. Todo el que escribe sabe que eso puede ocurrir. Ahora bien, es decir, la intimidad no es tanto, porque ahora nos alargaríamos mucho. ¿Qué es la intimidad? O sea, la intimidad al final es una especie de relación directa
tuya con las cosas, no con tus hechos o con tu privacidad, porque hay muchas cosas que tú puedes hablar con intimidad de este vaso, de esta reunión, de una flor, de un amigo, y con verdadera intimidad, es decir, con verdadera efusión o con verdadero sentimiento. Eso no tiene nada que ver con la revelación de cosas privadas, o sea, de cosas secretas, y sí se puede escribir con intimidad de todo. Es decir, creas una especie de ámbito que es muy raro, es decir, yo no sé cómo se consigue eso en la literatura, es decir, alguien que de pronto empieza a hablar y por una especie de magia consigue que el lector y el libro y tú forméis una especie de nido donde se produce una intimidad, no tanto, o sea, porque la intimidad que tú das en el libro participa de la intimidad del hombre o la mujer que te lee. Es decir, que la intimidad es una intimidad compartida. O sea, es decir, yo cuando leo un libro que me gusta, lo leo íntimamente. Es decir, aunque sea un libro de aventuras, aunque sea un libro de Stendhal, de la Cartuja de Parma, pero el hecho de leerlo y de cómo lo estoy leyendo, eso es también intimidad, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es como lo de la poesía, o sea, se debe escribir todo con un gramito de poesía, porque si no, digamos, la literatura se perece, se pudre muy pronto, es decir, la poesía es un poco como el granito de sal que mantiene, que conserva el sentimiento, ¿no? Porque si no, pues todo termina siendo un poco crónica, un poco una prosa así de munición, ¿no? Luego te voy a poner a prueba sobre la intimidad y la poesía. Incluyes una reflexión de Unamuno, es otro de los autores que te interesan mucho, y que dice: cuidado de caer en el diario. El hombre que da en llevar un diario, como a miel, se hace el hombre del diario, vive para él. Ya no apunta en su diario lo que a diario piensa, sino lo que piensa para apuntarlo. ¿Has caído en eso o has visto esa frontera, o ese casi precipicio? Bueno, no, porque mis diarios son un poco especiales, ¿no? Porque ya lo he contado alguna vez. O sea, mis diarios en principio es una novela en marcha. Es decir, yo los escribo como diarios. Los dejo reposar, al principio eran 2, luego 3, luego 5, luego 7. En este momento el diario que estoy transcribiendo en este momento para publicarlo en la primavera, que se titula De todo tiene, es del año 11, es decir, hace 14 años. Entonces, cuando yo transcribo un diario mío escrito, anotado en un cuaderno de hace 14 años, me he olvidado de casi todo lo que me cuenta. La mitad de lo que cuento en ese diario no tiene el menor interés. Y entonces lo que yo hago es, cuando lo transcribo, pues me invento la mitad de las cosas. O sea, con lo cual, bueno, como el valor que tienen como diario, el que sea, es muy raro. Es muy raro explicarlo, porque, es decir, lo que es necesario es que el que lo lee le concierna de tal manera que le dé igual si es un diario o es una novela. O sea, es decir, que curiosamente, yo, fíjate que les advierto a todo el mundo, no, si esto es una novela, bueno, pues todo el mundo cree que es un diario, o sea, es decir, que es muy raro, o sea, porque me conceden el estatuto de verdad, me lo conceden, aunque yo les digo, no, mira, esto está ideado, esto es un episodio de ficción. Bueno, pues incluso cuando cuento la ficción, la gente no lo cree, dice, no, es verdad, hay un episodio bastante, bueno, entre los lectores del diario bastante célebre, donde, en fin, que lo conocen como el episodio de la zapatera, donde yo cuento un encuentro con una muchacha y, en fin, hablo con ella, intimo, etcétera, y se supone que llegamos justamente hasta el hotel, pero que no se traspasa esa puerta. Bueno, todos los lectores creen que sí, que yo esa puerta la traspasé, y cuando les digo, no, si es ficción, todo, nadie me cree. O sea, pues bueno, eso... Ya nos dicen como que hay que acabar, pero sí que brevemente tienes que hablar algo de Ferlosio, porque sale casi en 8 o 10 veces en Próspero Viento y además aludes a un artículo fundamental de Ferlosio del 22 de noviembre del 84, La cultura es invento del gobierno. Para que no se acuerde bien, ahí Ferlosio escribe, en cuanto oigo la palabra cultura, extiendo un cheque en blanco al portador.
A él le habían invitado a un organismo, digamos, paraestatal, 2-3 folios por 50.000 pesetas. Él dice, bueno, pues es una pastizal, luego habrá que si el correo, era sobre una exposición de abanicos, era todo como un poco... pero bueno, él, ese artículo tuvo una gran repercusión, pero si digo la fecha, que es el año 84, quizá la vigencia, igual si tuvo la repercusión entonces, también la podría haber tenido hoy si se hubiera publicado. No, hoy es más difícil porque, digamos, ahora tenemos tantas fuentes de lectura, está tan disperso todo, los periódicos han perdido, en cierto modo, su hegemonía, cosa que está muy bien. El lector puede contrastar en muchos otros sitios, es muy difícil. Lo que sí vemos es que la cultura sigue siendo fundamental, o sea, es decir, y los estados, y los gobiernos hacen uso de ella a veces de una manera espúrea, es decir, de hecho, bueno, hemos visto ahora, el otro día, le digo, hoy o ayer, he leído que el gobierno de ahora va a intentar salvarse a través de la cultura, es decir, y el presidente ha ido, que no ha hecho nunca, a una cosa de radio, se ha quitado la corbata, a Radio 3 y tal, pues, y está todo el día hablando de Rosalía y tal, pues, porque piensa que eso a lo mejor pues, le va a rescatar, ¿no? La cultura es un poco la fresa de todo, y lo que es verdad es que en este momento de siempre, que es un poco el objeto del libro. A mí el libro, el Próspero Viento, lo que me piden es que haga un ensayo sobre la hegemonía cultural de la izquierda, que da lugar a la superioridad moral de la izquierda. Y la hegemonía cultural es indiscutible, es decir, la mayor parte de nuestro gremio, de escritores, de artistas, de profesores, de suplementos, la inmensa mayoría son de izquierda. Eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Y esto significa que a veces es muy perezosa la izquierda, es decir, porque la izquierda está asentada en un entendimiento de la cultura que, como digo, parte de cosas falsas, o sea, de eso de que los mejores intelectuales, los mejores escritores, pues la izquierda ahora también lo asume como eso, y asume que por el hecho de ser de izquierdas ya son más cultos y son más respetuosos y son más guay y más cool que los de derechas. ¿De dónde sale eso? Pues es muy difícil decirlo. O sea, a veces me preguntaban, ¿cuándo se arreglará esto de la izquierda? Y digo, bueno, pues cuando la izquierda lea al fin todo lo que dice que ha leído, será culta, pero es que no han leído nada. O sea, que los de derecha... Yo lo que sí entiendo es que en general, o sea, la experiencia que yo tengo es que el lector de derechas es más respetuoso que el lector, hablando en general, es decir, el lector de izquierdas o el que se siente de izquierdas es mucho más impetuoso y más irrespetuoso con los demás, porque se siente en posesión de la verdad y que lo suyo vale más que lo del otro, que sus libros, sus autores son mejores que los del otro. Y esto así no se va a ninguna parte, ¿no? Es decir, que en la cultura está muy mediatizada la ideología y eso impide que la gente lea sin prejuicios. O sea, que Soto Ibars, el otro día yo he retitulado ha sacado un libro sobre las acusaciones falsas de las mujeres a los hombres, ¿no? Está especializado en eso. Y colgaba el otro día un tuit diciendo, he hablado con 3 mujeres que decía que no, o sea, juzgaban ya el libro y decía que no pensaban leer el libro. Bueno, esa superioridad de decir, pero ¿cómo vas a hablar de algo negándote a hablar del libro? Eso me recuerda, en plan de broma, lo que decía Ramón Gaya, que oyó a Valle Inclán en una discusión desaforada en el Ateneo con otro, ¿no? Entonces, que ya cuando ya no tenían palabras, le dijo, eso que usted me va a decir es mentira. Bueno, pues claro, estamos así, o sea, y a mí me pasa también lo mismo, o sea, yo me he encontrado con gente que me han enseñado tweets de gente, no pienso leer ese libro, no lo pienso leer, o sea, bueno, pues me parece muy bien, pero o no va a haber crítica de ese libro. O no va a haber crítica de ese libro, cosa que es verdad que no la va a haber, que es lo que cuento. O
sea, es decir, mientras siga escribiendo libros de política, ahí se cuenta, en El País me hicieron una fatwa y sigo con el entredicho. No va a haber ni una sola reseña de un libro tuyo. Bueno, pues honradísimo, como decía. Lo último Valdés. ya. ¿Qué estás leyendo? Hablando de libros y de lectura. ¿Qué es, no, qué es, pero que te haya sorprendido, o autor, obra, o... Estoy muy rancio. Estoy leyendo porque ahora estoy leyendo a los del 18 español. Estoy leyendo a Feijóo, estoy leyendo a Cadalso, he leído y estoy leyendo a Jovellanos para un libro que tengo que hacer la reseña, pero de las cosas más divertidas que me he leído últimamente han sido los 3 tomos o un tomo en la edición moderna de los diarios de Moratín, que son muy divertidos, con una prosa maravillosa, y eso me divierte enormemente, sí. O sea, vamos hacia atrás. ¿Quién quiere participar, preguntar? De un libro que creo que no han comentado, me piden que regrese. ¿Qué parte está basada? ¿Hay algo basado en hechos reales de verdad? He leído que en algunos sitios que sí. Y es un libro absolutamente, es un guión de cine el libro, de principio a final. Le han propuesto en algún momento llevarlo a una serie que daba para muchos capítulos, la historia del inclusero. Sí. Jonás Trueba, que es muy amigo, cuando lo leyó dijo, esto es una película, pero muy cara. Entonces, con lo cual no se va a poder hacer. Bueno, del libro le contesto lo que el próximo libro mío del diario se llama Del todo tiene, que es lo que le dice la cabeza encantada a Don Quijote cuando le pregunta si lo que sucedió en la cueva de Montesinos es verdad o mentira, y la cabeza le dice, de todo tiene. Bueno, me piden que regrese, es todo ficción, pero hay muchos personajes y desde luego los escenarios son reales. Yo había hecho un libro que se llama, yo había escrito una investigación antigua que se llamaba La noche de los 4 caminos, que era una cosa bastante siniestra, y rehice ese libro ampliándolo un poquito antes de hacer la novela, que es el atentado de los comunistas en la subdelegación de Falange de 4 Caminos. En la España que salía ahí era tremenda, y entonces era tremenda porque era muy siniestra, todo el mundo quedaba mal, realmente era muy sombría, es una España, en fin, que pesaba mucho. Y a mí me da la sensación de que no era la España completa, o sea que cuando se habla de España, de que Madrid era una ciudad de 1 millón de cadáveres, pues es mentira. O sea, como imagen, incluso como metáfora, es falsa, o sea, porque en Madrid había 500.000 personas que habían ganado la guerra que estaban encantadas, y de los otros medio millón había 400.000 que, habiendo perdido la guerra, no querían volver a saber nada de la guerra, y 100.000 que lo estaban pasando muy mal, porque estaban en la cárcel, los estaban matando, etc. Entonces, a mí me pareció que la manera de restituir la verdad del momento era hablar de todo, es decir, hablar de lo malo que había ocurrido en la noche de los 4 caminos, pero también de Pasapoga, de los toros, de las kermeses, del amor, de 2 individuos. Era muy importante para mí que los 2 individuos protagonistas de la novela representaran a esas 2 Españas, y digamos que eso era pero lo que funcionaba para mí no era tanto que eran representantes de las 2 Españas, sino que eran 2 tipos maravillosos. Él era muy guapo, ella era muy guapa, él era estupendo, ella era estupenda, los 2 habían enfrentado a sus propias clases sociales, es decir, eran gente emancipada y libre, es decir, que había muchos componentes, y eso es ficción todo, sí. Hola Andrés, buenas tardes. Has mencionado antes que, o has hablado de, no sé si la palabra es arrepentimientos, uno de ellos cuando no votaste la Constitución del 75, ¿no? O sea, perdón, del 77, que lo leí en el libro, y luego de que no estuviste en el entierro de Franco. No sé si lo recuerdo mal, pero creo que mencionas en el libro también que jamás has visitado Cuelgamuros.
Y me pareció muy curioso cuando lo leí. Y no sé si la palabra también es arrepentimiento, pero, por ejemplo, ya te has perdido, que no lo has visitado estando allí, aunque sea por esa visión novelesca, que lo que tú llamas visión novelesca es lo que yo llamo por curiosidad científica, que decía Umbral, y que me saca de muchos apuros cuando digo, no, es por curiosidad científica, ¿vale? Entonces, ahora he visto esta semana que se ha aprobado el proyecto también de que se va a cambiar completamente todo aquello. Me gustaría saber por qué nunca lo has visitado, si no tienes curiosidad, si lo vas a visitar antes de que se reforme, aunque sea por esa visión, porque yo he estado 2 veces y el sentimiento que se produce allí, igual que cuando he visitado un campo nazi de exterminio, es brutal y me acuerdo mucho de una frase de un libro que leí que decía, a veces la belleza me supera y no sé cómo afrontarla. Entonces, y no hablo del síndrome de Stendhal, es otra cosa, porque el síndrome de Stendhal es todo una belleza, tal, pero yo la confrontación interna que siento es que digo, joder, esto es tan bonito, tan hermoso, y ¿cómo sería si no supiera lo que sé de esto? Y me produce una consternación tremenda y una especie de dolor intenso. Pero me alegro de haberlo visitado, de haber ido. No sé si iré otra vez, pero por circunstancias he ido 2 veces. Y entonces tengo mucha curiosidad porque simpatizo mucho con tus ideas políticas, tus ideas de las personas. Si puedes responder, ¿por qué no has ido? Y si no piensas ir. Gracias. Bueno, no he ido en principio porque no me ha cuadrado nunca, pero también es verdad que cuando he pasado por la carretera de Lau nunca he tenido, digamos, curiosidad. He ido, en cambio, cuando cuando formé parte del comisionado de la memoria histórica, al cementerio donde está enterrado ahora, porque nos llevaron para ver si había condiciones físicas y de seguridad para enterrar a Franco, que era la idea que teníamos en el comisionado de siempre. O sea, yo siempre he pensado que en el Valle de los Caídos no debía estar ni José Antonio ni Franco enterrados con esa preeminencia que estaban, es decir, porque era como un monumento hecho, y entonces yo eso es a lo que me he negado siempre, es decir, a ir a un sitio que en el fondo, quieras o no, rendías pleitesía a Franco y a José Antonio. José Antonio, al fin y al cabo, era una víctima neta de la guerra y, por tanto, merecía estar en ese lugar como una víctima más, no en el lugar preeminente que se le dio en el altar. Pero Franco era un inquilino, era un ocupa del Valle de los Caídos, que en cierto modo, si es verdad lo que se nos dijo al comisionado, fue una idea que ni siquiera era del propio Franco o de su familia, es una idea que improvisaron en el último momento Arias Navarro y el gabinete, que un iluminado dijo en ese momento que bueno, vamos a montar un gran teatro con el asunto. Bueno, ahora, es decir, si se terciara, pues a lo mejor iría, pero no es un sitio que realmente me guste, porque es un sitio de dolor, es decir, y es un sitio muy doloroso y que sé que hay dolor de verdad de muchas víctimas, de un lado y de otro. Ahora, lo que vayan a hacer con él o lo que quieran hacer con él sí me preocupa más, o sea, es decir, porque sí entiendo que pueden manipular todo eso, es decir, y conducirlo a un relato, una vez más, ideologizado, sectario y de un lado. Esto parecido a, en fin, ya lo he contado en alguna otra ocasión, el monumento que quería hacer Carmena en Madrid, en el cementerio de la Almudena, que nos negamos todos en el comisionado a que lo hiciera porque era una barbaridad, porque quería hacer un monumento a las víctimas del franquismo y le dijimos, eso es un disparate, con sus nombres además. Eso es un disparate porque entre esas víctimas hay 500 victimarios de la guerra civil y no solo de la guerra civil, entre esos 2.700 que parece que había de las víctimas del franquismo netas, o sea, realmente víctimas, entre esas había los 5 asesinos a sangre fría de los 2 falangistas, o sea, ni siquiera eran asesinos de antes de la guerra, eran asesinos ya de la dictadura. Entonces le dijimos que no, pero le dijimos, bueno, pues haz 2 monumentos, 2 memoriales, uno a las víctimas del franquismo y otro a las víctimas de la República, que caramba son entre 8 y 12.000. Se negó a hacerlo un monumento, un memorial a todas las víctimas de la guerra y de la República, de la guerra de la República y de la posguerra y del franquismo, se negó a hacer 2 monumentos separados y quiso solamente hacer un monumento a los suyos, a los que creía que eran los suyos.
Pero el problema, ya también estoy cansado de decirlo, el problema de las víctimas del franquismo es que entre ellos hay muchos victimarios que se camuflan entre las víctimas inocentes, que son millares, y los usan como escudos humanos. Es decir, justamente porque decidieron poner el contador a cero en el 39, es decir, todo lo anterior no cuenta. Bueno, o los crímenes que cometieron muchos de los comunistas, a los maquis de Manzanera de Torío, a la mayor parte de ellos los ejecutan, pero los ejecutan porque ese grupo había asesinado a un pastor, porque había declarado dónde estaban, o según ellos, había dicho a la Guardia Civil por dónde andaban. Habían asesinado a uno que no había querido darles un dinero en una extorsión económica. Habían asesinado a un maestro de no sé qué. Y dices, bueno, es que esos, son asesinos. No les puedes dar un monumento como luchadores por la libertad. O sea, porque, es decir, y esto es lo que ocurre con el Valle de los Caídos. O sea, que, en fin, que lo renombren de otra manera, en fin, todo lo que quieras. Pero bueno, ya la locura esa de dinamitar la cruz, de dinamitar el asunto. Lo mejor que he oído sobre el Valle de los Caídos fue a Amelia Valcárcel, la famosa, conocida feminista que tenía a mi lado en el Comisionado de Memoria Histórica, que participó en la comisión que montó Zapatero para estudiar el Valle de los Caídos. Ella, que entonces era consejera de Estado y militante del Partido Socialista, me dijo, el error fue que un juez admitió la demanda de unos familiares para exhumar los restos que estaban allí enterrados, porque eso abrió algo que es inviable. Es decir, primero porque no se pueden exhumar, porque yo creo que están en unas condiciones físicas que se va a derrumbar todo, en fin. Pero es que el Estado en un momento determinado, y a todos nos parece muy bien, que pone coto a las búsquedas de víctimas. Se ahogan unos marineros en el mar y la comandancia de Marina los busca durante 3 días. Si a los 3 días no aparecen, no hay, una búsqueda que se multiplica ad eternum. O sea, si en Biznar Lorca no aparece al 3er día, y al 3er hoyo, al 5.º hoyo, pues entendemos que la búsqueda hay que pararla, por muy Lorca que sea. Eso lo entiende también la familia. Pero ¿qué pasa? Que hay de pronto otros historiadores o gente de la memoria histórica que dicen, no, vamos a seguir haciendo prospecciones de memoria histórica a costa del dinero del público y además exacerbando, ideológicamente el asunto. Entonces eso es lo que yo buenamente entiendo, y que una vez más hay que repetirlo, o sea, la frase de Nietzsche, un exceso de memoria daña la vida, y que en efecto sin memoria no hay justicia, pero sin olvido no hay paz. Y esto hay que tenerlo bien presente, o sea, creo, no sé. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.